A comenzar. Okay. Bueno, pues Rosita, ya que estamos encarregados contigo, dirígenos en oración, por favor. Vamos a comenzar. Amado Dios, gracias te damos porque nos permites, Dios, poder ponernos en contacto por este medio, Señor. Muchas gracias te damos por esta bendición que sabemos que es parte de ti, Señor, a través de cada uno de los maestros, a través de cada uno de nosotros como integrantes, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad, Dios. Y queremos pedirte humildemente, Señor, que sigas tú dándonos la fuerza, Señor. Siga el Espíritu Santo dándonos esa fuerza que necesitamos, Dios, para continuar, Dios, y no claudicar, Señor. Que seas tú dándonos el entendimiento para cada uno de los temas que se están abordando, Señor, que lo tomemos con humildad, con aprecio, Señor, con todo, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti, que así lo hagamos, Señor Jesús, y que cuando llegue el momento, Señor, de compartir, Señor, lo que por gracia se nos ha dado, Señor, que así lo hagamos, Señor. Muchas gracias te damos por la vida del pastor Samuel, de su esposa, Señor, de cada una de las congregaciones aquí representadas, Señor. Muchas gracias te damos, Dios, y confiamos en que lo que hemos pedido, Señor, conforme a tu voluntad, se hará, Señor. Gracias te damos. Amén. Gracias, Rosita. Bueno, hermanitos, pues vamos a continuar. Tenemos 4 preguntas. ¿Qué creen que yo no las encontré? No las tengo aquí a la mano. Así es que ahorita me ayudan a ver cuáles son y las vamos a ir comentando. Permítanme empezar hoy, hermanos, con un poquito de reflexión devocional, si pudiera ponerlo en ese sentido. Y querer enfatizar, hermanos, hermanitas, que el propósito de esto, el origen, es tal vez, o pudiéramos fundamentarlo en aquella frase del Señor Jesucristo cuando hablando con sus discípulos les decía que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Yo creo que desde siempre, desde que la iglesia nació, esto ha sido así. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar historia de la iglesia, tendríamos que verlo, sí, desde 2 aristas, ¿no? Una que en comparación, digamos, con los personajes históricos, así de la historia normal, como secular, vaya, no es muy grande la lista de cristianos, ¿no? Prominentes. Yo sé, claro, por supuesto que muchos de los hermanos del pasado pues no están en los registros históricos, su historia está en el anonimato porque, bueno, pues así le plació también a Dios, ¿no? Pero de todas maneras, la realidad, hermanos, es que la carga, la demanda de la obra de Dios siempre ha sido mucha, porque el mundo es muy grande también en 2 sentidos, ¿no? El mundo es muy grande en extensión, en número de gente, como también en reto, ¿no? En desafíos, en lo que presenta, ¿no? Como obstáculos para la fe. El viernes pasado tuvimos una confraternidad de pastores ahí en la iglesia y estaba una hermanita que empezó su ponencia diciendo que efectivamente también la escritura se cumple cuando se nos dice que la maldad, ¿no? El mal va en aumento, ¿no? Y digo, me gustó en el sentido de cómo lo planteó, no por el hecho de gustarme lo que estamos diciendo, porque a quién le gusta que la maldad vaya en aumento, ¿no? Pero ella decía que haciendo historia, cada generación, o sea, generación tras generación, ha ido superando una a otra en maldad.
O sea, esta generación ya superó en maldad a la generación anterior. Y así, ¿no? Yéndonos en retrospectiva, generaciones hacia atrás se han ido quedando rezagadas, en el sentido de la maldad, ¿no? Entonces, no es, no está erróneo decir que hoy el reto es mayor, ¿no? Que hoy los desafíos son más grandes y que por lo mismo necesitaríamos más obreros, o sea, más en número, pero también más capacitados, más fuertes en todos los sentidos, ¿no? Más fuertes físicamente, o sea, sanos, más fuertes intelectualmente, o sea, bien preparados, pero también más fuertes anímicamente, ¿no? Que no, permítame la expresión mexicana, al fin que ya casi estamos en septiembre, ¿verdad? Y viva México, que no tan fácil se rajen, vaya, ¿no? Que no tan chillones, ¿no? Que no a las primeras de cambio digan, no, pues es que ya mejor ya no, y voy a utilizar la frase de alguien que yo aprecio muchísimo en el sentido negativo, ¿no? Decía, no, pues ya mejor me regreso a mi parcela. No, hermanos, el objetivo primario de este proyecto ha sido que tengamos más maestros, pero yo sí quisiera enfatizar ahora esto también, ¿no? Aprovechando que andan por ahí las pastoras, porque hasta eso también, miren, nada más. Está la pastora Janet, está la pastora Francis, pastores de sus iglesias. Eh, necesitamos maestros y maestras bien preparados en todo esto que ya mencionamos, que sepan intelectualmente, reflexivamente, ¿no? Responder a los retos, pero también en el ánimo, ¿no? También en la fe, en la fuerza, ¿no? Porque ¿de qué serviría que estuviéramos tan bien capacitados y de repente, no sé, ustedes lo han visto como testimonio, hermanos de Betel, allá con Daniel 12:3, eh, empezamos muchos y ahora sobreviven 8, 9, ¿no? Son los que sobreviven y yo les he enfatizado, ya ustedes, los sobrevivientes, ustedes ya no tienen permitido claudicar, ustedes tienen que terminar, ¿no? Y bueno, no ha sido la excepción, mi hermano Edwin, hermana Betty, acá con los institutos también de ministerios, el Shaddai, ¿no? Entran un montón y ahora estamos ahí 4 o 5 también, ¿no? Entonces, pues es necesario decirles que tampoco ustedes tienen ya permiso de claudicar. Ustedes, ah, si ustedes claudican, pues esto se convierte en un pueblo fantasma, ¿no? Y bueno, hermanos, pues animarnos a que como una motivación extra sepan que no solamente ustedes se están especializando en una materia y se van a ser maestros de una materia, sino que tienen que ser maestros, pues no sé, tal vez de una generación o a lo mejor de una iglesia completa, pero imagínense, de una iglesia completa, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde se vaya a dimensionar esto que estamos haciendo, pero eh, no solamente es prepararse así, así es que tendremos que echar, como decían los antiguos, un vistazo también a nuestra vida, a nuestro corazón, eh, y reflexionar, ¿no? Que además de esto nos hace falta especializarnos también, ¿no? Para poder cumplir con el reto. No es sencillo, hermanos, no es sencillo.
los que tenemos ya un trecho recorrido, sabemos que a veces hay grupos fáciles, nobles. Yo estoy disfrutando mucho Daniel 12:3 porque ha sido para mí uno de los grupos fáciles, sencillos, por su disposición, por su educación, por su nobleza. Pero esto no siempre es así, hermanos. Hace 3 o 4 años, no más porque siempre ya tomamos como referencia la pandemia, me invitaron a dar clases ahí en una colonia de Ecatepec, en Jardines de Casanueva, un amigo, pastor amigo mío. Y ay, hermanos, una tía de él era especialmente grosera, era especialmente déspota. Y dicho sea de paso, ¿no? Hermanos, con un muy bajo perfil así de presencia, o sea, a las claras lo voy a decir, era como una mugrosita para acabar pronto. Este, eh, y viera qué complicado, porque pues, era mujer además, pues, cuando a uno como hombre se le pone una mujer al tú por tú, pues nos tienen prácticamente amarrados de las manos, ¿verdad? Y esa fue la última experiencia, digamos así, complicada. Bueno, hermanos, ustedes deben de estar conscientes que se van a enfrentar de mínimo, a ese tipo de cosas, ¿eh? De menos. Eso sería lo más sencillo. Se enfrenten con gente grosera, con gente déspota, prepotente, pero el reto va más allá. Entonces, hermanos, este proyectito eh, eh, tiene que tomar en cuenta todo esto. ¿Sí, hermanos? Es amplio el desafío. La mies es mucha y yo pudiera tomar la figura, la metáfora de la mies como ese reto grandote, ¿no? Que abarca muchas áreas de la vida. Bueno, a ver, hermano Edwin, platíqueme, léame por favor la primera pregunta que dejamos hace 8 días. Vamos a empezar a hacer sparring, boxeo de sombra. Ayúdeme, ¿cuál es la primera pregunta, hermano? Claro que sí, pastor, que Dios le bendiga. Hermanos, Gracias. saludos. Amén, gracias. En los atributos de Dios, ¿en cuál de ellos podríamos identificar que la iglesia tiene que servir? Entre paréntesis, la diaconía. Ok, gracias, hermano Edwin. En el atributo del amor. Sí, adelante, lo escucho. En el atributo del amor, porque el amor de Dios no es comparado con el amor del ser humano, y el amor de Dios no se basa en los sentimientos, sino en la acción, y en la acción está el servir a la iglesia. Muy bien, a ver, hermana Naye, ¿qué opina de esta respuesta del hermano Edwin? Él dice que la iglesia haya en el atributo del amor el fundamento para que la iglesia sirvamos. ¿Qué opina, hermana Naye? Que sí, porque yo puse el mismo como primero, puse que Dios es amor, porque en el momento que hablamos de amor como Dios lo demostró, nos cambia, el cómo vemos el amor. Ya nosotros no vemos el amor igual antes de Cristo que después de Cristo, ya lo vemos diferente. Antes era mero sentimentalismo, pero ahora es acción, así como Dios dijo que nos ama, pero Él dio a su Hijo, Él dio. Entonces, como estamos llamados a manifestar las virtudes de Dios, una de sus grandes virtudes es que Él es amor y nosotros tenemos que manifestar eso al servir a la iglesia o al servir a nuestro hermano o servir a nuestro prójimo o hasta a nuestro enemigo. Ay, santo Dios. Gracias, hermana Naye. Fanny, a ver, Fanny, en tu experiencia, fíjate, en tu experiencia, contextualizo, Fanny, así como la ven, mínimo ha estado en 2 iglesias cristianas. Sí, creo que en 2 iglesias, ¿verdad, Fanny? En dos. Ahora sí que podemos dividir tu historia en el
antes de Cristo y después de Cristo. No, 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 perdón. No, no es cierto, no, no es cierto. Pero a ver, en tu experiencia, Fanny, subrayo otra vez, en tu experiencia, ¿sí se ha manifestado el servicio de la iglesia como resultado del atributo, o sea, del amor de Dios? O sea, ¿has visto que la iglesia sirve porque Dios es amor en tu experiencia? Ay, este, en mi experiencia he visto que el servicio se ha dado como un paso más de cumplimiento y no por amor a la iglesia, sino pues por una motivación interna de que está haciéndolo bien, pero no por servicio a las demás personas, porque en muchas ocasiones dentro de el cumplimiento de los cultos o de actividades de la iglesia que deberían de ser para servir, em, no se ha tomado en cuenta el, el amor hacia las personas, sino solo por cumplir y por estar bien. Entonces, no siempre se ve reflejado, en mi experiencia. Ok, gracias, Fanny. A ver, Betty chica, también en tu experiencia. Eh, ok. Decir, Bueno, creo que sí concuerdo con Fanny un poco en el hecho de que a veces creo que hacemos las cosas porque la pastora me lo pidió, porque me lo pidió el pastor o porque es lo que tengo que hacer. Y creo que a veces sí se pierde esa hecho de que hay que servir así como pues el Señor Jesucristo vino a servir, ¿no? Porque al final Él vino a darnos algo y es lo que nosotros deberíamos de hacer con la iglesia, es dar por amor y no por pues cumplimiento. Aunque sí me ha tocado también experiencias que se da por pues por el amor que se tiene hacia Dios también. Entonces creo que ambas, sí lo he experimentado. gracias, Betty. Bueno, a ver, vamos a preguntar. Hoy tenemos la bendición de tener aquí a las pastoras. A ver, Pastora Yanet, anda por ahí. Pastora Yanet. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Pastora Yanet. A ver, igual, eh, ¿qué opina usted de esta? O sea, la pregunta es, ¿en cuál de los atributos de Dios tendríamos que fundamentar el servicio a la iglesia? A ver, recuerden, hermanos, que este ejercicio, que esta dinámica es en razón, una, de hacer de nuestra teología una teología congruente, ¿no? O sea, los atributos de Dios tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia, ¿vale? Una. Y dos, que tenemos que aterrizarlo al terreno práctico para que se nos quede grabado y que pues, eso lo llevamos a la práctica. A ver, entonces, Pastora Janet, usted también en su experiencia, pero desde la pastoral, ¿cómo motiva a la iglesia a servir? O sea, ya escuchó usted a dos ovejitas, ¿no? Entonces, usted personalmente, ¿cómo las motiva? Les dice, ¿tienen que servir por amor a Dios o tienen que servir porque eso es orden y eso es disciplina? Sinceramente, pastora, a ver, díganos. Pues sería en el amor de Dios, hermano, porque como dice la palabra en Corintios, ¿no? Podemos hacer tantas cosas, podemos ponerlos a hacer muchas cosas en la iglesia, a servir, a lo que sea, diaconía y todo eso, pero si no hay amor en los corazones, pues entonces no serviría de nada. Y pues sería, como nosotros, sería como solamente como algo que suena, ¿no? O sea, sería solamente decirles, mandarlos, pero o que lo hagan o por compromiso, todo eso, pero si eso no hay amor, pues no sirve de nada, hermano. Ajá, esa es mi respuesta. A ver, pastora Francis, en su experiencia pastoral, ¿qué opina entonces de aquellos ministros o ministerios
que fundamentan tal vez, ¿no? Más el hecho de ser, o sea, del servicio en la autoridad que en alguno de los atributos de Dios, como podría ser el amor. Bueno, yo pienso que sí se da, no sé si me digo bien, pero sí se da esa situación y creo que es un poco de manipulación y tal vez aunado a la ignorancia. Yo creo siempre, no sé dónde, en qué etapa de mi vida cristiana, pero yo entendí que era por gratitud, o sea, la virtud del amor a Dios, el servicio, y pues es lo que yo he tratado de transmitir. Pero sin embargo, pues sí me he topado con pastores o autoridades que pues ya hasta se pierde el concepto del amor en la organización, en el hacer, en el ir, en el venir, en el servir. Se pierde la motivación principal y creo que en algunos casos sí se usa la manipulación para en esa autoridad y reclamar esa autoridad que Dios nos ha dado, para en vez de hacerlo por amor, pues ya se hace por, a veces hasta imposición, ¿no? A veces hasta hay cosas que se imponen a hacer y que no se tiene ni siquiera el cuidado de saber si la persona está entendiendo el por qué, cómo. Y al final, pues sí, es bien triste saber que, pues como dice la hermana, si no lo hacemos por amor es pues inútil lo que hacemos, pero sí, creo que se da por manipulación y a veces intereses personales, reclamar la autoridad en vez de la amor. Híjole, qué grueso. Y bueno, yo no podría cerrar este primer ciclo de la pregunta sin preguntarle a alguien eh, que además de ser oveja, porque creo que es el único caso que tenemos ahorita aquí presente, que además de ser oveja, ha sido hijo de pastor o es hijo de pastor. Entonces yo quiero preguntarle a Josué, en su experiencia, ¿por qué ha servido? ¿Por qué ha servido a la iglesia? ¿Por qué ha servido en general? Sí ha sido en el corazón del hijo del pastor la proyección del amor de Dios, o porque, pues no sé, es el trabajo de papá, este, o porque pues es team pastor. ¿Por qué ha servido a Dios Josué como hijo de pastor? ¿Cuál ha sido la razón? Sinceramente, no vayan a creer aquí que estamos aquí, que está coaccionada la opinión. No, sinceramente vamos a escuchar a un hijo de pastor. Pues eh, creo que creo que he tenido dos etapas, o sea, más bien, sí, dos etapas con diferentes motivaciones. La, la primera, pues creo que es la mala. No sé, fue a lo mejor en mi ah, adolescencia, a lo mejor un poquito más grande, en la que, pues bueno, o sea, el ejemplo que recibí en casa, por ejemplo, pues era de hacer las cosas bien, de hacer las cosas rápido, de siempre hacer los mejores, de siempre ser los primeros, de todo eso, ¿no? Entonces, pues eso al yo traerlo a la iglesia y cuando empecé a involucrarme más en la iglesia, que era como, bueno, fue la música, en la alabanza, pues obviamente, pues con eso en la mente, pues traíamos como ese chip, ¿no? De decir, vamos a ser eh, los mejores, o a lo mejor no así, pero decimos, tenemos que tocar bien, tenemos que este, hacerlo todo bien, digo, y hasta la fecha, ¿no? Es cada que hablo de servir o en algo, siempre hago énfasis en hacerlo con excelencia, o sea, lo mejor que se puede, ¿no? Y creo que la segunda etapa, que es la que vivo ahora, gracias a Dios, si bien pues sigue siendo con ese perfil de la excelencia, pero ya enfocada a otra cosa, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que es el amor. Y no sé, yo pienso mucho, por ejemplo, en lo que somos, ¿no? O creo que cuando pensamos en lo que somos pecadores,
¿no? Y lo decimos así, pues fácil, ¿no? Pero cuando realmente entendemos lo que eso significa, el pecado delante de Dios, y después ver lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado una familia, nos da salud, nos da la vida, ¿no? Todo eso. Y así como que ponerle una balanza, ¿no? ¿Por qué si soy así? Si, ¿no? Porque conociéndonos, a lo mejor pues no nos conocemos en lo íntimo entre nosotros, pero pues en nuestro corazón sabemos, en nuestra mente, sabemos lo que somos, lo que pensamos, y después del otro lado ver todas las bendiciones de Dios, todo su amor para con nosotros, para con nuestras familias, etcétera, pues como que ya da otra perspectiva, ¿no? De decir, pues mínimamente voy a servir a Dios y lo voy a hacer bien. Porque pues creo que también ese es un problema, ¿no? En muchas iglesias o ministerios, bueno, al menos en mi experiencia, ¿no? Como preguntaban, en las que a veces no se le da eh, pues la suficiente importancia a, no sé, a lo mejor a la liturgia, a la alabanza, a la prédica, a la enseñanza, al ministerio de damas, de niños, etcétera. Y es muy triste, ¿no? Porque es como decir, pues, así le estamos pagando a Dios. Entonces, yo creo que sí el amor y una forma de agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros, siempre teniendo en cuenta que no merecíamos nada y aún así Dios en su gracia y en su amor decidió darnos el perdón y la salvación. Bueno, gracias, Josué. Bueno, no sé si alguien quiere opinar algo más, pero ahí está, hermanos, una panorámica aquí. Hermana Betty. Hermana Betty, ¿quiere comentar algo? ¿No? Ok. Bueno, si alguien quiere comentar, puede estar en contacto. Sí, hermana. Pastor, por Sí. ejemplo, o sea, si decimos a amar a Dios, también debe de amar uno a la iglesia, ¿no? O sea, que es su novia, y si no, uno no, o sea, entra todo el conjunto. Dice uno amar a Dios, pero no ama a la iglesia y no ama las cosas que van, pues sería como ilógico, ¿no? Claro. ¿Qué opinas? Claro, sí, hermano, efectivamente. Sí, 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 es eso. Entonces, bueno, ahí está, hermanos, una panorámica. Yo espero que me sigan comprendiendo, o al menos perdonando, la intención de esta dinámica. Entonces, ahí está un poquito la razón de formular una pregunta como esta. Bueno, primero entender, otra vez, hacer el engrane, eclesiología con teología propia, ya lo vieron, ¿no? ¿Por qué la iglesia sirve? Pues porque Dios es amor y el amor forzosamente nos lleva a hacer algo. O sea, nadie puede decir que ama a algo o a alguien y no hace nada por él, ¿no? Y ahí tendríamos que sustentar, hermanos, vamos ahorita a continuar con esta cuestión, por ejemplo, del gobierno, pero nadie puede acceder a un cargo, entonces podríamos entrar a otra cuestión práctica. Nadie puede querer o pretender acceder a un cargo de la iglesia si no entiende este principio, o sea que vas a ser diácono, vas a ser anciano, vas a ser líder de alabanza, un presidente de jóvenes, líder del ministerio infantil. Si no ama, o sea, no está fundamentado. ¿Sí me explico? O sea, ahí desarrollamos nuestra eclesiología del liderazgo, por ejemplo, ¿no? Del gobierno. ¿Sí? Dios, ahí en su palabra dice, Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y después de haber cenado, se levantó, tomó una toalla, tomó un lebrillo y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Pero la base del servicio es el amor. ¿Y cuál amor? Pues el de Dios. Si alguien accede a un ministerio con cualquier otra motivación, cualquiera que sea, aún pareciera muy noble, como la que decía Josué, bueno, yo no sé, hermanos, a mí, no sé si haberme arrepentido de preguntarle a Josué, ni modo, ya lo hice, pero, o sea, ustedes escucharon la respuesta, o sea, qué triste que un hijo diga,
A mí en mi casa me enseñaron que las cosas así, y así, ya se imaginarán qué infierno pudo haber vivido Josué, ¿verdad? Que eso fue su motivación. Bueno, pues es parte, hermanos, de esos tropiezos, de esos fracasos que uno tiene, pero que bueno, pues hay que saberlos redireccionar, ¿no? Entonces, imagínense, ¿cuántos casos de esos, no? ¿Por qué estás ahí? Porque a mí me enseñaron que las cosas se tienen que hacer bien y si son para Dios, mejor. Sin amor, sin el fundamento del amor de Dios, pues ¿en qué resulta, no? Y así, hermanos. Bueno, antes de pasar a la segunda pregunta, ¿alguien tiene un último comentario de esta primera pregunta, hermanos? ¿Todo bien? Bueno, mi hermano Edwin, me sigo con usted porque ya vi que usted sí tiene ahí las preguntas a la mano. Léanos, por favor, la pregunta número 2. Por favor, mi hermano Edwin. Ponga su micrófono, hermano. Está cerrado su micrófono, hermano Edwin. Ok. De acuerdo con el triple oficio de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué aceptaríamos que a la iglesia se le represente como a la esposa y el cuerpo de Cristo? Ok, gracias, hermano Edwin. A ver, ahora vamos a hacer nuestro engrane en Cristología con Eclesiología, ¿sí? En Cristología aprendimos que nuestro Señor Jesucristo desarrolló 3 oficios: el de rey, el de sacerdote y el de profeta. Ajá. Rey, sacerdote y profeta. En Eclesiología vimos que a la iglesia se le representa, entre otras, también como la esposa y como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué pensamos que los mismos escritores de la Biblia se atrevieron a representar a la iglesia como esposa de Cristo y como cuerpo de Cristo? ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Qué estaba pensando Pablo cuando habló del cuerpo de Cristo? ¿Qué estaba pensando Juan, por ejemplo, el escritor de Apocalipsis, al decir que era la esposa? A ver, ¿a quién le preguntamos? Vamos a preguntarle a Rosita. Vamos a preguntarle a Rosita. A ver, Rosita. Venga de Rosita. Ya sé que estás ahí ocupada con Mateo, pero a ver, Rosita, vamos a escucharte. Yo me extendí en mi respuesta porque Bien, bien. quise definir por qué esposa y por qué cuerpo de Cristo, entonces lo voy a leer así como lo escribí, ¿sí? Dice, Sí, se le llama esposa a la iglesia porque tiene que comportarse como tal, ser fiel y sometida a su esposo. Cristo como esposo amó a su esposa, la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Es llamada la iglesia el cuerpo de Cristo, ya que existe una dependencia mutua de cada creyente. Pablo concluye en Efesios 4:15 al 16, dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por tantas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el oficio de sacerdote, Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que presentó el sacrificio siendo él mismo para el perdón de pecados de su esposa. En el oficio de rey, en Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, la iglesia es llamada, elegida y debe de ser fiel. Los apóstoles escucharon lo que Dios habló a través de su mayor profeta, Cristo, y eso mismo escribieron y enseñaron a la iglesia primitiva. Hoy en día la iglesia debe de llevar a cabo lo que Dios habla por medio de Jesucristo. Eso fue mi respuesta. Ok, gracias, Rosita. A ver, entonces entiendo que según tu exposición, el título de esposa es por la relación que debe tener la iglesia con Cristo. Es una analogía también de Pablo, ¿no? Él dice
utiliza Pablo la figura del matrimonio para hablar de la relación de Cristo con la iglesia. Utilizaste, y es de llamar la atención como mujer, porque nuestra hermana Rosita es una dama, utilizaste la palabra sometimiento. ¿Sí es así, Rosita? ¿Sí, verdad? Sí. Tiene que estar sometida a su esposo. A ver, Betty chica, ¿estás de acuerdo con lo que piensa Rosita al respecto de esta figura que utiliza Pablo para llamar a la esposa? O sea, ¿tú crees que sí son esas las características de la iglesia para que Pablo dijera es como la esposa? Ay, bueno, yo había, en mi respuesta a esto, había usado el, el pasaje de Apocalipsis 1:6, en el que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Y había puesto que, bueno, él nos hizo reyes y sacerdotes, por lo tanto nos hace suyos, nos hace parte de él, nos hace ahora copartícipes de lo que fue él, ¿no? De su triple oficio. Entonces creo que sí podría decirse tal vez someterse, pero en una manera de amor, tal vez, no como tal sometimiento de, no sé cómo explicarlo, simplemente creo que Dios al hacernos suyos nos lo hace por amor. Entonces, más que someterse, siento que sería como, pues justamente lo que ya hablamos hace rato, por amor nosotros hacemos las cosas hacia Cristo, ¿no? Entonces, creo que cuando nos hace parte de su cuerpo, nosotros pues también somos llamados a amarlo y las cosas las hacemos por amor. Entonces, no sé, o sea, había puesto este pasaje, pero no sé si pueda como engranar y la verdad tenía un poco de dudas sobre esto. Entonces, no sé cómo lo... Okay. A ver, voy a preguntarle a dos personas. Voy a preguntarle primero a la hermana Naye y luego al hermano Edwin. A ver, la figura de la esposa, hermana Naye, desde su perspectiva como esposa, ¿no? Y de acuerdo, pues, obvio, ¿no? A los pasajes que utilizan dicha figura. ¿Por qué se atrevió Pablo? ¿Por qué Juan, el teólogo, ¿no? De Apocalipsis, se atreven o se inspiran para decir eso? Pero yo quisiera, hermana Naye, que usted desde su posición como esposa, como mamá, tenemos la bendición de conocer a su esposo, el hermano Chuy, ¿cómo le entiende? ¿Cómo entiende esa relación? Acuérdense que estamos con una figura, ahora echa a funcionar el engrane de la hermenéutica, todavía no la repasamos, pero usted ya toma hermenéutica, es una figura. ¿Cómo compagina esa figura? Sí, bueno, quienes escribieron el Nuevo Testamento y quienes hacen las analogías y todo esto conocían en el Antiguo Testamento, tenían que Ajá. conocerlo y lo conocían. Entonces, hay pasajes en donde Jehová se identifica como el esposo cuando daba profecías a su pueblo. En alguna de ellas dice que le dio carta de divorcio, por ejemplo. En otras de ellas, hablaba como si su pueblo fuera su esposa y le hubiera sido infiel. Entonces, yo creo que todo esto es un contexto que ellos toman para entonces hacer estas analogías que, por ejemplo, hace Pablo, ¿no? Mm, ¿Cómo lo entiendo y cómo lo vivo desde el ser mujer, esposa, madre? Lo entiendo como Pablo lo explicó. Cristo presenta
Y eso me llama mucho la atención de un comentarista, ¿no? Que dice, el primer Adán culpó a su esposa, le dijo a Dios, es que ella me dio el fruto, y culpó a su esposa. Y el segundo Adán, que es llamado y es Cristo, él presenta limpia a su esposa en santificación y justificación, la presenta así delante del Padre, la presentó limpia, pero los pecados cayeron sobre él, y él como cabeza tomó lo que todo varón debería de hacer también, ¿no? Presentar a su esposa limpia delante de Cristo, procurar su santificación, procurar, todo esposo debe de hacer eso, no ser un obstáculo para que su esposa sea santa y busque las virtudes y busque a Dios, ¿no? Y desde ese punto como esposa puedo decir que cómo lo vivo, sí lo vivo así, porque mi esposo siempre está tratando de que yo estudie, de que yo aprenda. Si yo le digo, oye, vamos a necesitar un libro, así, él me da toda su disposición para que yo pueda seguir adelante, y él, siento que esa es su manera de presentarme santa delante de Dios, ¿no? De que yo me pueda santificar cada día más. Pero yo, como les he dicho a mis hijos, porque hemos hablado de este tema con mis hijos y mi esposo, y yo les he dicho a mis hijos, su papá tiene una responsabilidad sobre nosotros y va a entregar cuentas de su familia. Ayudémosle a hacer bien su trabajo. ¿Cómo? Ustedes sometiéndose a él en obediencia, respétenlo. Y yo como mujer también le voy a ayudar a hacer bien su trabajo desde donde a mí me toca hacerlo. Entonces yo creo que la iglesia deberíamos de hacer lo mismo. Yo sí pienso que hay que sujetarnos porque hay una autoridad y es Dios. Y claro, como dice Betty, debe ser en amor. La sujeción, desde esa palabra sujeción para el mundo ahorita es otra cosa. La han torcido terriblemente, la han ensuciado horriblemente la palabra sujeción. Y nuestro compromiso como madres, como mujeres piadosas, es preservar la pureza de esa palabra, sujeción, sometimiento, que es colocarse voluntariamente en el puesto que Dios nos ha entregado y que es de honra, que es de honor, y no lo merecemos. Entonces, así también lo entiendo como esposa y como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo que soy, que sí debemos de someternos en amor a Dios y cumplir con lo que nos toca por amor también, honrando siempre su nombre, así lo entiendo yo. Gracias, hermano Naye. A ver, mi hermano Edwin, platíqueme, ¿usted le agradecería a Pablo, a Juan, que haya tomado el matrimonio para comparar la relación de Dios con su iglesia? ¿Sí, no y por qué? Bueno, pues en cierta forma, nosotros como varones, como esposos, también tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? Porque entonces, la esposa, la iglesia está representada como la esposa y se somete, pero es ese sometimiento por amor, más obediencia por amor. Dios nos dio ese gran legado, el gran compromiso de estar como cabeza. Y bueno, en este caso, igual la iglesia se somete a Dios por amor, en obediencia, y bueno, porque ese es un legado que el Señor dejó, y lo representa así, como una gran institución, ¿verdad? Como familia, Dios pone como una gran institución, y a los varones los pone como cabeza, así como Dios es la cabeza de la iglesia, nosotros como varones somos la cabeza de la familia. Y la esposa en amor se somete y en obediencia, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de un sometimiento de porque yo quiero, porque hay que hacerlo, sino por amor, en obediencia. Ese es el punto de vista. Sí, hermana Betty, ¿me escuchamos? Bueno, yo creo que Pablo veía estos simbolismos, pastor, no, yo creo que en lo porvenir, ¿no? En las bodas, por ejemplo, la iglesia sabemos que somos todos los que le hemos aceptado, ¿no? Pablo lo veía todavía al desposar a la novia, todavía no al casarse, por ejemplo, Pablo veía a la iglesia cuando le iba a aceptar a Jesucristo. No sé si me entiendan, o sea, él se refería a nosotros cuando estábamos con Jesucristo, no unidos,
O sea, sabemos que Jesucristo tomó a la iglesia por amor, así nos va a tomar a la iglesia como esposa en amor, ¿no? Yo creo que lo ve, no sé si me entiendas, yo creo que lo veía ya cuando sean las bodas del Cordero, esa vamos a ser la esposa. Yo creo que no va a ser un símbolo o una expresión que él tomó que veía a la iglesia como la esposa de Cristo, porque una esposa espera al novio ansioso, ¿no? Como lo hemos visto. Pero, por ejemplo, dice aquí, tal como hubo un periodo de desposarse, dice, durante el cual la novia y el novio estaban separados hasta la boda, asimismo la esposa de Cristo estará separada de su esposo durante este tiempo que estamos viviendo, hasta cuando le aceptamos. Y dice que aquí la responsabilidad de la novia durante el periodo de esposarles es serle fiel hasta que, y es serle fiel aún en las bodas, siempre serle fiel a eso como pastor. No como ahora lo vemos, como decían, que una iglesia estuviera sujeta, estuviera humillada, no. Yo creo que más que eso lo veía porque un esposo busca a su esposa por amor, y es lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros, en amor, no en los actos que íbamos a cometer o eso, sino él lo veía más, Pablo, más allá de cuando ya estuviéramos casados con Cristo. Yo siento que era más, solamente un símbolo, una expresión que él tomó, como ahora ya se ve que es la iglesia sometida, ¿no? No, yo creo que todo era un acto de amor, y como nosotros como iglesia, pues la espera, el anhelo de esperar esa fiesta que vamos a tener. Bueno, yo lo pienso así. Sí, hermana Betty, entiendo, y entiendo que usted está viendo digamos, la doble perspectiva de la figura. Me parece que hizo énfasis en el sentido escatológico, ¿no? En el final. Está bien, o sea, como énfasis en lo escatológico está bien. Sin embargo, Pablo, en el contexto tanto de Efesios como de Colosenses, que es donde utiliza la analogía, habla, por ejemplo, en Colosenses habla de hacer morir las cosas pasadas, de revestirse del nuevo hombre. Bueno, o sea, sí habla también de la relación presente. Limpios, ¿no? Nuestro Es- vestido limpio, nuestras vestiduras limpias, sí. Exactamente. Entonces, bueno, pues igual vamos a preguntarles rápidamente todavía tenemos tiempo, vamos a preguntarles a las pastoras y, ay, Dios mío, tenemos dos mujeres pastoras, fíjense nada más. Estamos al 2 por 1. Vamos a empezar por la pastora Francis. Pastora Francis, ¿qué onda con esa figura de la esposa? Y fíjense que el hermano Edwin, hermano Edwin, ¿qué pasó? ¿Le agradecemos o no a Pablo y a Juanito que ya, bueno, luego me dice, hermano, ya pasó su turno, pero, ¿qué onda, pastora, con estos buenos hombres que nos comparan, que dicen que la iglesia la esposa y Cristo el esposo? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué? Pues yo creo que ya analizándolo un poco más, no es que, ahora sí que no es que yo pienso que más bien Dios creó el matrimonio para que entendiéramos la relación de Cristo con su iglesia. O sea, más allá de que Pablo lo tomó, yo creo que ese era el propósito inicial de Dios, esa relación de esposo y esposa. Entonces el matrimonio lo crea para que entendamos aquí en la tierra la relación de Cristo con nosotros, los que Él ha perdonado por su sangre. Y creo que el sometimiento, por supuesto, y está sometida porque dice la Biblia en Efesios que todo lo sometió bajo sus pies el Padre, ¿no? Entonces la iglesia está sometida, de entrada está sometida a Jesús, y creo que es en una relación perfecta. Estoy un poco de acuerdo con la hermana Betty cuando esto escatológicamente se ve, porque es una relación perfecta en Cristo ya. La relación de Cristo con la iglesia ya es perfecta, porque Él ya la hizo perfecta. Entonces, lo imperfecto es el matrimonio. O sea, ese es imperfecto porque somos imperfectos, ¿no? Entonces, ese es imperfecto, pero creo que
la analogía es muy acertada y sí creo que, yo la verdad sí creo que Dios creó el matrimonio para que entendiéramos la relación que tiene con su iglesia, con nosotros. Y que sí estamos sometidos, aunque no queramos, la iglesia está sometida a Cristo. Ok. Pastora Janet, cuénteme, ¿qué le parece esa analogía que utilizaron los apóstoles, la esposa? Sí, hermano, mire, bueno, en primera, pues la respuesta de la pregunta, de acuerdo, pues es como está estudiando Cristología, pues es el sacerdocio. Dice que en el sacerdocio Dios nos permite actuar en el nombre, pero le está hablando a los varones, les permite actuar en el nombre de Dios para salvación de la familia humana, o sea, de la familia de nosotros. Que por medio de él se les pueda autorizar para predicar el evangelio y administrar las ordenanzas y la salvación y gobernar el reino de Dios en la tierra. No podemos decir que nos vamos a someter a alguien que de verdad, verdaderamente no está consagrado en las cosas de Dios. Podemos decir que la iglesia está consagrada cuando vemos todo lo contrario, pues sería ilógico. Cuando lo principal, la cabeza, lo que debe de estar, debemos de entender primero qué es el sacerdocio. No podemos, si no entendemos eso, no podemos llevar a cabo lo demás. Y para nosotros como mujeres sí podemos someternos, sí podemos hacer lo que Dios, pero el que nos lleve debe de estar centrado en las cosas de Dios y dar el testimonio, como lo comentaba usted, ¿no? Que decía Moisés, laven sus vestiduras, límpiense, tenemos que purificarnos, todo eso lleva un proceso, pero hasta que nosotros lo tenemos que entender, sí, a veces vienen pruebas, vienen situaciones, pero si nosotros no entendemos lo que verdaderamente todo esto nos puede decir, nos podemos nosotros decir que nos representamos nosotros como la novia del Señor, pero si no nos autorizamos principalmente a las autoridades de la iglesia, de las cosas, pues no podemos actuar en algo ¿cómo puedo ordenarlo de afuera si no ordeno principalmente en mi casa, ¿no? Esa es una de las cosas. Entonces, primero tenemos que pensar por lo principal. Hay veces que pues es lo que más cuesta, hermano, y lo que más, desgraciadamente, pues deja mucho que expresar en nuestras situaciones, pero pues ahora sí que Dios es el que va haciendo la obra, pero nosotros tenemos que primero entender lo que es el sacerdocio, someternos, pero principalmente es que los varones deben de estar en la iglesia, pues. Sí somos representadas como la esposa de la iglesia, como la esposa de Cristo, sí somos representadas, pero siempre y cuando haciéndolo como Dios lo está mandando y lo está estipulando, pero tomar lo que es. Sí, hermano. Ok. Gracias, pastora. Bueno, a ver, para concluir este primer bloque, miren, el triple oficio, o sea, es eso, es la obra de Cristo, también representada, digámoslo así, como, o sea, los oficios vendrían a ser figuras que representan lo que Cristo hizo. Ajá. Entonces, cuando hablamos de la figura de la esposa, entendemos que desde su oficio sacerdotal, el Señor Jesucristo santifica a la iglesia, la salva y la santifica. Ajá. Desde su oficio regio, o sea, como rey, trae a su iglesia a su reino. Ajá. O sea, la trae a lo mejor que él tiene, su reino. O sea, no exagero si como una expresión un poquito, si ya de por sí la figura de la esposa es romántica, pues no exagero si digo que ahora la iglesia es su reina, ¿no? Porque la trae a su reino a vivir. Y desde su oficio como profeta, él siempre es la voz, el mensaje, la palabra, ¿no? De aliento, de exhortación, de enseñanza, de todo para su esposa.
Ese sería, en el triple oficio, hermanos, ese sería, ¿no? La razón por la cual los apóstoles decidieron llamarle esposa. Ajá. Porque está, repito, salvada y santificada por él, se la presenta a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha. Uh-huh. La invita, la atrae a su reino, ¿no? Como aquel rey precisamente que le dice a su novia, mi reina, todo esto es, todo esto es suyo, lo preparé para usted. Y el profeta que hace de su comunión, ¿verdad? Una exquisitez, vaya, ¿no? Un diálogo inagotable, interminable, de bendición, de enseñanza, de luz, porque es la voz profética a su esposa. Y en cuanto a la figura del cuerpo de Cristo, bueno, también ahí ahonden los eclesiólogos, hermano Edwin, Josué, ¿verdad? El cuerpo de Cristo en el oficio sacerdotal. Pues precisamente, ¿verdad? También podemos ver ahí esa reconciliación. ¿Mm? Pablo decía que Jesús derribó las barreras que nos separaban. Y hablando, por ejemplo, de gentiles y judíos, dice, derribó esa barrera y nos hizo uno solo, ¿no? Un solo pueblo, en unidad. Siempre la obra sacerdotal también apunta a la reconciliación, apunta a la unidad, apunta a la comunión. Como rey, la figura del cuerpo de Cristo precisamente se enfocaría también a la unidad, porque un reino dividido no sobrevive. Entonces, Jesús como rey siempre va a querer que su iglesia se mantenga unida. Ajá. Y en la palabra profética, el cuerpo de Cristo, pues nos dirá, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer cada miembro? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Por qué lo tiene que hacer? ¿Sí me explico, hermanos? O sea, es así como debemos entender la relación entre el triple oficio y esas figuras. Acuérdense que hace 8 días vimos más figuras, ¿no? La vid, el edificio, el templo. Bueno, tienen que ubicarlo con, por lo menos con el triple oficio de Cristo. ¿Sale? Bueno, hermanos Willianos, la pregunta número 3, hermano, por favor. En la divinidad del Espíritu Santo, ¿cómo podemos entender la naturaleza del arrepentimiento? Gracias, hermano. A ver, ahora vamos a unir nuestros engranes neumatológicos, o sea, de neumatología, con el soteriológico, ¿sí? Con la soteriología. Vamos a ver cómo funciona nuestra neumatología en relación con nuestra soteriología, ¿sí? A ver, vamos a preguntarle otra vez. A ver, Rosita, ya te toca el ciclo de regreso, ¿verdad? Ya regresamos contigo. A ver, Rosita, ¿qué tiene que ver que el Espíritu Santo sea Dios con la cuestión del arrepentimiento? Creo que entendí mal la pregunta. Bueno, a ver, entonces Ya. léenos qué pusiste, Rosita. Yo puse, el arrepentimiento es una necesidad si es que deseamos una comunión con Dios. Y solo obtenemos un arrepentimiento genuino si el Espíritu Santo nos hace ver nuestro pecado. Fue todo lo que puse. Ok. Bueno, está bien lo que escribiste, pero a ver, vamos a pedirle a una de las neumatólogas que nos ayude. A ver, Betty chica. Bueno, yo había puesto que la necesidad de arrepentirse del pecado para tener una comunión directa con Dios, ¿no? Porque obviamente donde hay pecado no puede estar Dios. Entonces nosotros tenemos que ser renovados por el Espíritu Santo para poder hacer un lado ese pecado y poder tener comunión con Dios. Y creo que en la divinidad del Espíritu Santo, pues Él es el que actúa en ese sentido, porque pues el Espíritu al ser Dios nos
tiene la autoridad también para intervenir en nuestras vidas y poder comenzar esa limpieza para poder alejarnos del pecado y tener una comunión con Dios. Muy bien, a ver, voy a aventarle un torito pesado a Fanny, uno de los, vamos a empezar a subir de intensidad. A ver, Fanny, en esta pregunta estamos en neumatología y en soteriología, pero a ver, si yo te digo, bueno, si tú dices que el Espíritu Santo es Dios, conecta ahora también con teología propia, o sea, con la persona de Dios el Padre. ¿Por qué el Espíritu Santo, lo planteo así, querría que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados? Conéctalo con teología propia, conéctalo con Dios el Padre, con los atributos, con los nombres. Conste que me anticipé a decir que este era un torito pesado. No tanto. Si la pescas no va a ser tan difícil. ¿Por qué el Espíritu Santo querría que nos arrepintiéramos en su posición de Dios? Yo entiendo esto como como la unidad entre las tres personas de Dios y del propósito de cada una, de la creación del Padre, del Hijo y del sacrificio que hizo por nuestros pecados y por nuestra salvación, y de la función del Espíritu Santo, que yo aquí contesté con el versículo de Juan 16:9, cuando dice, bueno, de que vendrá el Consolador y los convencerá al mundo del pecado, porque no puede haber arrepentimiento sin convencimiento de que estamos en pecado, y esa es la función del Espíritu Santo. Ok. A ver, Josué, ayúdale a Fanny. ¿Y eso qué tiene que ver con Dios el Padre? Porque debe de estar, ¿no? Porque el Espíritu Santo es Dios. O sea, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo, digamos, en favor o en relación con Dios el Padre para el arrepentimiento? ¿Qué quiere hacer? Pues yo creo que el acercarse, ¿no? A la comunión, creo que es, bueno, no sé, porque pues obviamente el pecado nos aleja de Dios, ¿no? Estábamos alejados de Dios y entonces Cristo vino a morir, pero pues obviamente para que la salvación sea efectiva necesitamos arrepentirnos y por lo tanto, pues ese es el camino, ¿no? Al Padre, que es pues, que es Jesús, en su sacrificio, en el aceptar su perdón y todo eso. Y pues obviamente para acceder a eso, pues volvemos a lo mismo del Espíritu, ¿no? Que es el que nos da la capacidad de arrepentirnos, o bueno, de la fe de creer. Dice ahí, no me acuerdo creo que en Efesios, ¿no? Que eso no es de nosotros, que es un don de Dios. Ok. A ver, la pastora Francis tiene la respuesta, ya me la dijo. ¿Qué hace el Espíritu en relación con el Padre? ¿Por qué nos guía el arrepentimiento? Sí, bueno, tú mencionabas que acerca de los atributos, bueno, es que la santidad de Dios es atentada con el pecado y el Espíritu Santo. Jesús puso el medio, viene el Espíritu Santo, guía al arrepentimiento y a través de la sangre de Cristo es limpiado para presentarnos santos delante de Dios, el Padre. Si no nos arrepentimos, sigue habiendo pecado. Y el pecado no puede tener comunión con el Dios Santo. Es uno de los atributos de Dios, hermanos. Amor, justicia, verdad, santidad y misericordia. Hermanos, insisto, este ejercicio es hacer que nuestros engranes funcionen, trabajen. Si se mueve uno, se tienen que mover todos. Ajá. Entonces, si el Espíritu, la pregunta es, en relación a la divinidad, bueno, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando nosotros, sobre todo, hermanos, miren, esto es algo con lo que hemos batallado muchísimo, insisto, a través de las iglesias pentecosteses. Los pentecosteses hablamos mucho de la obra del Espíritu Santo,
Los pentecostés hablamos mucho de la santidad, pero buscamos, hermanos, muchas veces la santidad en prácticas, ¿no? Ahorita estamos pensando ahí en el grupo de pastores que nos reunimos, en hacer una velada de oración o un día de ayuno y oración. Primeramente Dios, de este viernes que viene al otro, pues lo acordaremos. Y la idea, hermanos, por ejemplo, de una vigilia de oración o de un día de ayuno y oración, no tiene que ver, al menos de inicio, ni directamente, con santificarnos. ¿Cómo te vas a santificar? Orando. ¿Cómo te vas a santificar? Ayunando. Hermanos, estamos al revés. O sea, eso es ver precisamente las cosas al revés. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos por medio de ninguna práctica, ¿no? O sea, no hay rituales que puedan darnos la santidad. Entonces, eso es uno de los errores en el que caemos, el pentecostalismo sobre todo, que nos vuelve ritualistas, sectarios y que nos aleja, ¿no? Hasta de la comunión con el prójimo, porque pensamos que el hacer o dejar de hacer determinadas cosas nos hace santos, y no es así. El Espíritu Santo, como Dios, Él nos busca, Él es el que nos busca, Él es el que quiere tener comunión con nosotros. Y por eso Él en su obra nos guía al arrepentimiento. O sea, es Él el que nos convence. Porque si Él quiere tener comunión con nosotros, lo estoy diciendo en términos muy humanos, ¿no? Porque no hay otros, ¿verdad? No hay términos marcianos, ¿verdad? Son muy humanos. Si Él quiere tener comunión con nosotros, nos ve y dice, o sea, yo los amo, yo quiero tener comunión con ellos, pero están bien puercos los pobrecitos, ¿no? O sea, no, o sea, ahí sí, en Él sí, en Dios sí cabe la expresión de decir, yo no me les voy a acercar así, mi santidad, por así decirlo, sigo hablando, hermanos, en términos muy humanos, Dios podría decir, mi santidad no me permite acercarme a ellos. Entonces, ¿qué hace? Primera, nos convence de que debemos ser personas santas. Una. Dos, Jesús, con su sacrificio, con su sangre, nos ha redimido y nos ha lavado y nos ha santificado. Para que el Dios Santo, Dios que tiene en sus atributos la santidad, pueda tener comunión con seres santos también. ¿Sí me expliqué, hermanos? Y no tiene que ver con la oración, con el ayuno, con el no tomar Coca-Cola, no tiene nada que ver con eso. La santidad, ya una vez efectuada la santidad, es decir, ya habiendo sido santificados, entonces ahora sí, ¿verdad? Los seres humanos podemos orar, podemos ayunar, podemos dejar de tomar coca. Si es que tomar coca es pecado, bueno, vamos a dejar de tomar coca porque ya estamos apartados y santificados. Pero es ahí, hermanos, donde debemos entender el porqué de la divinidad del Espíritu Santo. Si nosotros en nuestras prácticas eclesiológicas decimos, hermano, y es que vamos a ayunar y vamos a orar porque vamos a santificarnos, hermanos, lo que estamos haciendo es digo, no quiero exagerar, no quiero un poco decir, ¿no? Que es una práctica blasfema, pero en un sentido sí lo es, ¿no? Porque entonces al hacer eso, negaríamos la eficacia de la obra santificadora del Espíritu Santo y estaríamos como que inconscientemente buscando otros medios de santificación. Ajá. Es Dios el que se ha acercado a nosotros.
en Cristo y ahora en la comunión del Espíritu Santo, ¿verdad? Para llevarnos esa santidad sin la cual, dice el autor de Hebreos, nadie verá al Señor. ¿Está bien, hermanos? A ver, hermanos pentecosteses, ¿qué piensan de esto? A ver, hermana Naye, ya le toca a usted, hermana Naye. A ver, hermana Naye, usted se ha estado metida en el pentecostalismo desde siempre. A ver, y si a usted no le ha invitado el hermano Visión nunca a la iglesia bautista, nunca ha ido a la iglesia bautista. Así es que usted sí es pentecostés de pura cepa. Díganos, hermana Naye. Sí, una de las críticas es que, y mucho al pentecostalismo, es que hacen, por ejemplo, mucho énfasis en el Espíritu Santo y a veces hacen un lado, al Padre y a Jesús, ¿no? Como que se enfocan y enfatizan mucho y comienzan con experiencias raras y todo eso. Entonces, sí, por ejemplo, yo lo que contesté es que lo primero que tenemos que reconocer en cuanto a la naturaleza y la necesidad del arrepentimiento es que nosotros no lo vamos a hacer por nosotros mismos, ¿no? Como usted decía, nosotros, el hombre, el ser humano en su naturaleza pecaminosa no puede arrepentirse. Nosotros dependemos de todo a todo de Dios. Y entonces, siendo el Espíritu Santo, como decían, en la unidad de las tres personas y que tienen los mismos atributos y que es llamado Espíritu Santo, o en otras porciones Espíritu de Santidad. Entonces, todo eso, hay una necesidad porque ahora Él está en nosotros. Disfrutamos de una comunión plena con Dios por medio del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, y entonces ahí se engrana con soteriología y con lo que es la santificación posicional, la que tuvimos por ningún mérito nuestro, sino solo por los méritos de Jesucristo, y que nos ha presentado así delante del Padre. Entonces, ahora con esa nueva naturaleza, habiendo nacido de nuevo, podemos disfrutar de esa comunión con el Espíritu Santo. Así lo contesté yo. Gracias, hermana Naye. A ver, ¿alguien más quiere comentar de esta pregunta? Tal vez en su experiencia, no sé, ahí está mi hermano Edwin, en su experiencia, hermano, ¿qué ha sido, cómo ha sido ese tema de la santificación por el Espíritu, o cómo ha sido ese llamado al arrepentimiento por el Espíritu? ¿Cómo ha sido en su experiencia, hermano? Bueno, en mi experiencia, en la divinidad del Espíritu Santo, Él es el que nos ha, bueno, primeramente es el que nos ha llevado y nos ha convencido del arrepentimiento. Nos ha llevado también a que a través del arrepentimiento, pues nosotros podamos reconocer que pues nuestro pecado, ¿verdad? Nuestro pecado y poderlo expresar. Y una vez que podemos reconocer nuestro pecado, pues Él nos va guiando y nos va llevando a esa santidad, ¿verdad? Él nos va apartando de ya no hacerlo, del arrepentirnos, del ya no seguir pecando, que ese es como así lo he llevado, ¿no? Así lo he podido yo entender a través de mi experiencia. Gracias, hermano Edwin. Pastora Francis, ¿cómo le enseñaron que era el arrepentimiento allá en aquellos ayeres cuando llegó a la iglesia? El arrepentimiento, pues sí, dejar de hacer todo lo malo, bueno, lo que nos decían que era malo. Pues no, totalmente negarnos a cualquier cosa que decía o entendíamos que el mundo ofrecía y consagrarnos solamente a Dios, pero pues en esas pues, interpretaciones que tenían hace 35 años, ¿no? Muy extremas, pero pues eso era santificarse, dejar todo, todo lo que el mundo.
Vamos rápidamente, todavía tenemos unos minutos. Vamos a preguntarle a Josué. He de contextualizar, hermanos. Josué sí no conoce en la experiencia el estar en otra iglesia que no haya sido la donde ha estado su papá. Tiene la bendición de conocer muchas otras iglesias porque las ha visitado, porque bueno, ahí hemos andado de metiches, ¿verdad? Como ahí en Betel o en Remanente, ahí hemos andado de metiches, mi hijo y yo, en muchas iglesias, pero él ha tenido nada más la experiencia de estar en una iglesia y yo quisiera que también escucharan una experiencia como estas, ¿no? ¿Qué es, qué es el arrepentimiento? ¿Cómo has experimentado pues, la obra del Espíritu Santo en eso, en el arrepentimiento, desde, pues no sé, desde tu experiencia personal y en la iglesia también? Pues sí, creo que nunca, bueno, a menos que no me acuerde, pero creo que nunca sufrimos de esos legalismos, ¿no? De esas formas de pensar, ¿no? De que el santificarse es, pues, como aislarse, ¿no? Del mundo, como si fuera un monasterio o la iglesia o algo así. Bueno, en mi experiencia, lo que yo he entendido o visto en las enseñanzas y eso, es que santidad no es perfección. No sé dónde lo escuché eso apenas. Okay, no me acuerdo dónde lo escuché. Es decir, que pues mientras estemos en este mundo, pues este mundo está corrompido y nuestra naturaleza así es, así corrupta. Sin embargo, eso pues tampoco es un pretexto, ¿no? Para decir, pues no, nunca puedo cambiar ni nada. No voy a seguir haciendo lo malo, sino más bien que aún en esa imperfección reconocer que sí podemos ser guiados por el Espíritu, que sí el Espíritu nos puede cambiar, que, eh, que sí podemos cambiar nuestra manera de pensar, eh, que pues sí podemos cambiar nuestra manera de hablar, de proceder, etcétera. Y sí, claro, con nuestros errores y nuestra imperfección, ¿no? Que repito, pues cargamos en este mundo y que algún día sí seremos santos y podremos ver a Dios cara a cara cuando seamos completamente redimidos. Eh, pero es eso, llevar una vida obviamente, pues de todo lo que ya hablamos, ¿no? En el servicio, eh, en el amor a Dios, a la iglesia, al prójimo. Creo que una vez platicando con una hermana, creo que me preguntaba algo así, de esto de la santidad, y no es cierto, fue una prédica, y compartíamos que la santidad no es para hacer todo eso, sino que más bien todo eso es fruto cuando, reflejo de que ya somos salvos. Si ya somos salvos, si ya somos santos, pues entonces, consecuencia de eso o evidencia de eso, pues es el servir, es el amar, es el capacitarse, ¿no? Como nosotros, y no al revés, no hacer todo lo demás como para poder alcanzar una santidad o un estatus espiritual, ¿no? Sino que más bien los frutos, son los frutos de algo que Dios ya hizo primero en nosotros, algo que no podíamos hacer nosotros, pero que, bueno, Dios nos escogió por algo y bueno, aquí estamos. Gracias, Josué. Hermano Bisuet, ya está ahí ubicado en su oficina. A ver, hermano, nada más rapidito, platíquenos, hermano Bisuet, cuando usted llegó a la iglesia bautista, hermano, díganos, ¿cómo le enseñaron a usted? ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo creyó? ¿Cómo recibió esta cuestión de la obra del Espíritu Santo en el tema del arrepentimiento? ¿Cómo fue su experiencia, hermano? Bueno, pues yo, la verdad, fue como alguien que llegó, me compartió de la palabra de Dios, ¿verdad? Me enseñó,
me leía la Biblia, ¿verdad? Y me hablaba del arrepentimiento del que decía la Biblia, ¿verdad? Y así fue, hermano, a través de eso, a través de ese hermano que conocí yo y me dijo que yo tenía que arrepentirme, ¿verdad? Que tenía que pedir perdón, ¿verdad? Y aceptar a nuestro Señor como único y suficiente Salvador. Y así fue, hermano, ¿verdad? Pero yo tuve una experiencia muy así media, ¿cómo le podría decir? Especial. Muy especial, yo le puedo decir, ¿no? Cuando yo me acuerdo que 3 personas estaban orando por mí y yo sentí como un aire me entraba así por la boca, ¿verdad? Y eso me hizo, ¿cómo le podría explicar? Me hizo reaccionar, ¿no? Me hizo pensar muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo, digo, yo creo y que era el Espíritu de Dios, ¿verdad? El que entró en mí. Y en ese momento yo empecé como a reaccionar, como a pensar, ¿verdad? Sí. Hermano. No, es que estaba rodeados de puros hermanos pentecosteses, hermana, eso fue lo que pasó. ¿Eh? Y esa es mi experiencia, yo aprendí así, ¿verdad? Bueno, así, y ahí cuando yo llegué a la iglesia bautista, pues ahí hablaban de que era un proceso, ¿verdad? Que era un proceso y que íbamos a ir poco a poco, pero hablaban del conocimiento de la palabra, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos entender ese proceso. Ok. Pues gracias, hermano. Yo insisto en que usted nació pentecostés y es un adoptado de la iglesia bautista, ¿no? Pero ustedes Pues, son oriundo del pentecostalismo. pues solo Dios sabe. Le voy a decir como hacíamos los pentecosteses. Amén. Sí, ¿verdad? Léanos la última pregunta, hermano, por favor, y me van a regalar 10 minutitos ahora más, ¿sale? Para tratar esta última pregunta. Ok. La 4. Ok, en la 4. En la doble naturaleza de Cristo, en la doble naturaleza de Cristo, ¿en cuál de las escuelas antropológicas se ubicaría usted? ¿Tricotomía, dicotomía o monista? Gracias, hermano Erwin. Bueno, pues ahí seguimos subiendo de tono. No sé, no recuerdo quién esté, si hay alguien que esté especializando en antropología. Creo que no hay, ¿verdad? Creo que no hay antropólogos y pues vamos a dejar pasar este proceso, como dice el hermano Bisuet, que le enseñaron, ¿verdad? Se van a especializar en la materia que ya escogieron, pero yo creo que si Dios permite que el próximo año continuemos con este proyecto de especialización, vamos obviamente a reabrir otro proyecto igual para que se integren más maestros, pero yo creo que algunos de ustedes, o a lo mejor todos ustedes, pues también tengan que tomar el otro curso y especializarse en otra materia, porque pues nos hacen falta. Entonces, ahí es donde ya les vamos a decir que se especialicen en antropología o en alguna de las que no, ¿verdad? Están cubiertas. Pero la pregunta es así, hermanos. En Cristología aprendimos que Jesús tiene, en nuestro Señor Jesucristo, hay 2 naturalezas, no 2 personas, son 2 naturalezas. Eso se acuerdan, hemos sido muy enfáticos. Mucho cuidado en caer en la herejía sabeliana que decía que habían 2 entes en Jesús, ¿no? Uno Jesús y otro el Cristo. No, en nuestro Señor Jesucristo están 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ajá. Okay. Utilizando la expresión de Agustín, sabio de Hipona, Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. Ajá. Quitándole, digamos, la fórmula o la representación matemática que años después le harían, diciendo que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, me quedo con la expresión agustiniana, verdadero Dios y verdadero hombre.
Al ser verdadero hombre, se entiende que Jesús posee todas las cualidades y características del ser humano. Si esto es así, entonces en nuestras antropologías bíblicas tendremos que ubicar a nuestro Señor en su naturaleza humana como uno, tricotónomo, dos, dicotónomo o tres, monista. No hay de otra. Pero recuerden, hermanos, que cualquier escuela que usted escogiera, porque tiene que escoger alguna, pues va a llevar a algo más, ¿no? O sea, el engrane se mueve, ¿sí? Si Jesús es verdadero hombre y es tricotónomo, entonces, cuando nosotros movamos nuestro engrane soteriológico, ¿sí? Tendríamos que preguntar, por ejemplo, ¿no? A ver, en la cruz, ¿se hicieron un antiguo? En la cruz, ¿qué murió? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? Si decimos que los tres, entonces, como buenos tricotónomos, estaríamos contradiciendo la doctrina tricotónoma que, según expresa, el alma no muere. ¿Sale? Luego, entonces, nuestra respuesta a la pregunta, ¿qué murió de Jesús en la cruz? Tendría que omitir al alma. El alma de Jesús no murió. Pero como buenos tricotónomos también hemos acuñado, ¿verdad?, algunos textos por ahí. No quisiera hacer, ¿cómo se dice? No quisiera, ¿cómo se dice?, inducir. Pero, por ejemplo, ante el tema de la muerte, que también es un tema antropológico, los tricotónomos dicen que la muerte es la separación del alma del cuerpo. Eso dice la tricotomía, ¿no? El ser humano muere cuando se le separa el alma del cuerpo. Y el espíritu vuelve a Dios, citando el texto de Eclesiastés. Sin inducir, ahí entrarían también en nuestro engrane hermenéutico para ver si Eclesiastés quiere decir eso, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ante la inmortalidad del alma y que el espíritu vuelve a Dios, nos quedaría en nuestra doctrina tricotónoma que lo que murió de Cristo en la cruz fue el cuerpo, ¿no? Nada más su cuerpo. Porque su espíritu no y su alma tampoco. Y entonces tendríamos que en nuestra soteriología decir, es suficiente que en la cruz solo haya muerto la carne para salvar a los seres humanos completos, ¿no? Son cosas que parecen estar ahí, que no tienen nada que ver, pero si solamente el cuerpo de Jesús fue suficiente, o sea, fue el sacrificio, el alma no. Entonces, ¿qué salva del ser humano? Al ofrecer su carne, salva la integridad tricotónoma del ser humano, es decir, nos salva espíritu, alma y cuerpo, habiendo ofrecido solamente el cuerpo. Bueno, quiero escuchar su dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. ¿Por quién empezamos? A ver. ¿A quién le toca? Betty, pues Betty chica. A ver, Betty chica. Tiene que ver también con la neumatología, ¿eh? ¿En qué escuela te ubicarías? ¿Te acomodarías, Betty, de acuerdo a este planteamiento soteriológico, antropológico y cristológico en la tricotomía? Sin inducir. Ahí está planteada la pregunta. Sí, bueno, yo creo que tanto la tricotomía como la dicotomía, pues,
tienen algunas bases bíblicas, ¿no? Por así podríamos decirlo. Lo que yo pienso es que el espíritu y el alma siempre es como, son palabras etimológicamente diferentes, pero siempre hacen parte al sentido inmaterial del ser humano, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos, yo creo personalmente que sería tricotomía, tomando el versículo de Hebreos 4:12 también, que dice, ay, bueno, no lo busqué. Sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y Sí, penetra hasta sí, partir. o sea, sinceramente creo que, bueno, por mi poca experiencia, sería la tricotomía, pero no sé, estuve leyendo un poco de la dicotomía y también o sea, te mueve un poco el piso en ese sentido. Ok, Entonces, sí, yo creo que mi poca experiencia o lo poco que he ahondado en este tema sería eso, la tricotomía. ok. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Rosita, tú sí eres bastante agresiva y filosa en esas preguntas, ¿eh? Así es que, a ver, amor con amor se paga, Rosita. No, hermano. Este, es que bueno, siempre igual yo he tenido, diría Betty, en mi poca experiencia, a mí me han igual enseñado que estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, esa sería mi respuesta, porque las demás no las he investigado, no las investigué y no sabría contestar. Por eso, pues ahí que no me metí ahí en ese territorio. Ya vi que no entendiste la pregunta. Así, voy a balconear a Rosita, así puso su respuesta. No le entendí. Ok, Sí. Rosita. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, ¿no? Nos quedan 3 minutos. Miren, la invitación, ¿quieren decir algo? ¿Quieren decir algo? Bueno, si es que 1 Pedro 3:18-20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Yo creo la tricotomía. Y porque en qué tiempo fue a predicar si su cuerpo estaba muerto. Sí, bueno, digo, aquí precisamente estos espacios son para Perdón. esto. Sí, Y aparte la muerte también como la entendamos, porque realmente no vamos a morir. O sea, ese ser interior del que mencionaba Betty, o sea, el inmaterial, pues no vamos a morir. Cristo pues padeció la muerte en el sentido en que los seres humanos impíos la van a padecer. O sea, ¿qué les espera? La separación de Dios. O sea, la muerte en el físico fue su muerte física, pero en su interior fue la muerte espiritual, la muerte de la separación con Dios que tuvo, fue la que experimentó. Entonces, y mientras su cuerpo estaba inerte, pues se entiende que estaba él otra parte de sí, estaba haciendo. Entonces, bueno, hay más pasajes, ¿no? Pero sí, yo creo la tricotomía. Y sí creo que Cristo murió para salvarnos integralmente. Somos una unidad, pero tenemos una parte material y una inmaterial. ok. Bueno, aquí está, hermanos, esta panorámica. Solamente digo, y como una objeción otra vez a esa escuela tricotónoma, en esa, a mi parecer, serie de contradicciones, decía Betty bien, etimológicas. Si el espíritu vuelve a Dios, y citando el texto de Pedro, entonces en tal caso el espíritu de Jesús no volvió a Dios, sino que anduvo predicando ahí. Es lo que dice Pedro, pero entonces la escuela tricotónoma que dice que el espíritu vuelve a Dios, hallaría ahí
Bueno, hasta que una, pero finalmente es una contradicción porque si el espíritu vuelve a Dios, vuelve en el momento de la muerte y no anda, y además el espíritu, con esas características que le otorga la tricotomía, no sería propiamente la parte, digamos, intelectual, sino más bien, en todo caso, hubiese sido el alma, ¿no? Tendría que haber sido el alma de Jesús. Bueno, son 8:40, hermanos, ya nos agarramos los 10 minutitos de más, pero ahí está, hermanos, es la idea, ¿no? La dinámica de estos espacios, porque les digo, aquí estamos en un terreno muy amable, aquí, aquí podemos cohabitar, tricotónomos con monistas y dispensacionalistas con amileniales, y bueno, hermanos, si estamos bautistas y pentecostés aquí, dígame dónde se ve eso, o sea, en ningún, el hermano Edwin le va a la América, la pastora Ganes le va a la América, o sea, ¿en qué momento? Si no es por la gracia de Dios y los propósitos de él. Bueno, hermano Edwin, por favor, hombre, haga lo que quiera, hermano, haga lo que quiera, hombre. Bueno, es la idea, hermanos, es la idea, ¿sí? Ustedes se van a enfrentar no solamente, les decía al principio, no solamente se van a enfrentar a este tipo de debates. Aquí, si la vida pastoral y la vida ministerial fuera a alegar de este tipo de temas, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué bonito. Pero no, hermanos, hay más detrás de esto. Esto solamente es una base y yo quisiera que termináramos hoy orando, pues pidiéndole a Dios que entendamos que esto no es un espacio, pues yo creo que Dios no nos lo proyecta, sino es, ¿cómo sería? Un círculo de intelectuales, ¿no? De eso que nos han tachado también mucho. A mí me han avasallado, me han criticado, se han burlado de que teólogos y que intelectuales y hermanos, pues, si eso fuera así, pues qué fácil, pero no, hermanos, la labor es titánica, es muy fuerte, va más allá, repito, de esto, pero bueno, por lo pronto aprovechemos este escenario, ¿no? Aprovechemos esta plataforma, esta base, para fortalecernos y ubicarnos en esto. Y con esto digo, ok, en la escuela en la que usted se ubique, pues parapétese bien, hermano, ¿eh? O sea, párese bien. Si usted va a sostener en por ejemplo, la doctrina tricotónoma, pues sepa que se va a encontrar en el camino con más hermanos Samueles y peores, ¿eh? No, en serio, o sea, hablando en serio, o sea, que lo van a confrontar, que la van a confrontar. En las escuelas, algo que decíamos, ay, ¿cómo creen, hermano? No, pues, ¿cuándo va a pasar eso? Bueno, pues mi hermana Naye, que ya tiene a su niña en el medio superior, sabe que ya se va a empezar a enfrentar con esos cuestionamientos desde tribunas muy diferentes a estas, muy agresivas, filosóficas, que le van a cuestionar seriamente a su niño. Pues, ¿qué decir? Betty, no sabemos los tiempos de Dios, pero yo no creo que te vayas a librar de un escenario, eres muy joven, y no creo que te libres de un escenario de confrontación filosófica con alguien de unos de niveles pues mucho más aversados. Entonces, es esta la invitación, hermanos. Parapétese bien, ¿sí? Y sepa que la respuesta que usted dé, me voy a ver bien arminiano ahora, o sea, a lo mejor determine el curso de una vida, ¿no? Si no contestamos bien, si no respondemos bien, ¿verdad? Pues, quién sabe a dónde los mandemos, ¿sale? Bueno, pues, hermano Bisuet,
¿qué le parece si nos despide en oración? Pero que en su oración pues también nos lleve a esto, ¿no? A que sigamos convencidos de que esto pues es algo de Dios, que, 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 que pide y demanda una iglesia preparada para estos tiempos. ¿También, hermano? Entonces, Bien, hermano. que Dios nos ayude y despídanos de paso también. Por favor, Vamos vamos a a orar. orar. Bendito Dios y Señor, le damos gracias porque usted nos permite estar aquí esta noche para aprender más de su palabra. Bendito Dios, yo le pido que usted nos llene de su sabiduría por entender y comprender todo lo que estamos aprendiendo, Padre Santo, que usted nos enseñe a discernir su palabra, que nos llene de su Espíritu Santo para que tome el control de nuestras mentes, de nuestra boca, bendito Padre, para que todo lo que salga sea conforme a su voluntad, bendito Dios. Y le pido por todos mis hermanos que usted les cuide, que usted les proteja y supla todas sus necesidades. Gracias le damos en el bendito nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Perdón por Bueno, los perros. ¿mande usted? Perdón por los ladridos, hermano. No se Es preocupe. que los perros estaban ladrando. Es que también el panque es pentecostés, hermano. Yo creo que sí. Sí, sí. Sí, sí. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Hermano, Dios le Comunicación. Manden sus adelantitos ahí al grupo para que los vayamos revisando y les hagamos las observaciones. ¿Sale? Pastor, yo le voy a hacer una pregunta. Sí, hermana.